Muy bien, mi hermano Efraín Satián. Seguimos estudiando entonces lo que es el Evangelio según Mateo. Y estoy revisando ahorita, estamos en el capítulo 5. Estamos en el versículo 43 y lo voy a leer. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Luego, amado hermano, los dos capítulos siguientes, el capítulo 6 y el capítulo 7, déjame leer. El capítulo 6 comienza la manera adecuada de dar limosna. De ahí viene la oración en el mismo capítulo, el ayuno, tesoros en el cielo, la luz del mundo, prioridad al reino de Dios. De ahí viene el capítulo 7, el juzgar a otros, pedir y buscar, el camino angosto, la conducta y la fe. Nunca os conocí, edificar sobre cimiento firme. Entonces, el capítulo 6 y el 7 marcan el contenido. En otras palabras, marcan la segunda parte de este maravilloso sermón, Carlitos, de las bienaventuranzas. Este discurso inaugurado por el propio Señor Jesucristo. En este capítulo 6, el Señor se presenta como el ciudadano del reino, cómo debe de vivir su vida, su aspecto espiritual. Vuelvo a decirlo, aquí el Señor presenta cómo el ciudadano del reino debe de vivir su vida, su aspecto espiritual. El capítulo 6, versículo 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Algo muy importante es que debemos de notar en este sermón que el Señor no dice mi Padre, sino vuestro Padre. Vamos a ver, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre. Ahora, más adelante, el Señor a los discípulos les enseña la oración diciendo, Padre nuestro. Entonces acá dice, vuestro Padre, el Señor dirigiéndose a sus discípulos, pero después les enseña el Padre nuestro. El Señor no se está poniendo, si te das cuenta acá, Carlitos, al mismo nivel de los apóstoles. Por supuesto que Dios, Carlitos, es el Padre del Señor Jesucristo, pero en una relación distinta. La personalidad de nuestro Señor Jesús es coigual, cosustancial y coeterna con el Padre. Recordemos que Él es Dios en la segunda persona de la Trinidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna, pastor. El Señor Jesucristo es el Hijo en el sentido de relación eterna e íntima con el Padre, pero no en el mismo sentido que nosotros somos hijos de ese mismo Padre. Son relaciones diferentes. Ahora el versículo 4 dice, para que tu Padre te recompense en público. Déjame leer el 4, voy a agarrar la Biblia. Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre
que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí está hablando que cuando des limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti. Igual las ofrendas, todo lo que nosotros demos, acá nos enseña que no debemos de hacer notar lo que hacemos. Recordemos, Carlitos, que casi toda la escritura nos enseña la prudencia. Ahora, esa era la costumbre de los fariseos. Los fariseos, cuando daban una limosna, cuando daban algo a alguien, ellos querían que todos se enterraran, que dieran limosna. Igual lo vemos dentro de la iglesia. Cuando hacen algo, lo hacen en voz alta, como para que otros escuchen. Eso es fariseísmo. Solamente Dios tiene que saber lo que nosotros hacemos entre 2, 3, 4 o más personas. Si nosotros compartimos con más personas, es suficiente con los que estamos ahí y la presencia de la omnipresencia de Dios. No debemos caer en el fariseísmo de hacer notar lo que nosotros estamos haciendo. Lo que el Señor está demandando en los versículos de la limosna es una relación íntima del corazón. No una religión externa, Carlitos, de bombos y de platillos, que la gente sepa, mira qué bueno el hermano o la hermana lo que hace. No, porque realmente es un acto religioso, es un acto externo más no interno. Lo que el Señor Jesucristo, Carlitos, está demandando es una comunión íntima. Eso es importante. Una comunión espiritual con ese Padre que ve en lo secreto y a su debido tiempo recompensa en público. ¿Qué opinas de eso? Que es que nosotros debemos de hacer las cosas sin esperar nada, pastor. Y no solamente sin esperar, sino que no hagamos notar lo que Dios nos demanda en casi toda la Biblia, por el Pentateuco, los libros de Moisés, los Salmos, los profetas, el Nuevo Testamento. La prudencia, el decoro. Dios ve lo que nosotros hacemos en secreto. Y cuando nosotros lo hacemos con un corazón dador, entonces Dios es el que se encarga realmente de bendecir nuestras vidas. Porque no lo estamos haciendo con algún interés propio o esperando algo que Dios me dé porque yo doy, sino que lo hacemos porque tenemos obras de cristiano. Versículo 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas. Sinagogues, la palabra que podríamos decir, porque la palabra eclesía, recuerda, la palabra eclesía que es para iglesia, estamos hablando de un conjunto de personas que se reúnen con un fin común. La congregación de los judíos era una iglesia. Y los fariseos, que era una religión externa, que era una secta, ellos se reunían para orar. Y lo hacían externamente, para llamar la atención, para que la gente que los viera dijeran qué santos, qué cerca de Dios están. Ahora, estas personas oraban en las esquinas de algunas calles para ser visto de los hombres. Pero el Señor Jesús dijo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Quiénes tienen su recompensa?
estos líderes, Carlitos, espirituales, estos líderes falsos de Israel. Versículo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Aquí está el secreto, el éxito de ser escuchado. Mira, mas tú cuando ores, acá hay una ordenanza arbitraria, radical. Cuando tú ores, entre tu aposento. No significa que no puedas orar, pues en grupo, ¿no? Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, Él está en medio de nosotros, podemos orar. Podemos orar en una esquina, podemos orar en un parque, podemos orar en un departamento, podemos orar en la casa de oración, pero acá se está refiriendo en una oración personal, individual con tu Padre. Entra en lo secreto, excelente, está hablando de intimidad. ¿Te acuerdas cuando leímos las responsabilidades, aprendimos las responsabilidades de la escatología bíblica? ¿Cuáles serían nuestras responsabilidades? Es de que nosotros pues no debemos de estudiar para enaltecernos o para sentirnos que conocemos algo más académicamente, pero una de las responsabilidades era de que nosotros tenemos que tener intimidad con Dios. Y te puse el ejemplo de Abraham, que era amigo de Jehová. ¿Te acuerdas? Amén. Entonces ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, va a llegar el tiempo que esa siembra que por años uno hace se cosecha. Es como ahora. Estás sembrando en lo secreto para estudiar, para aprender. Vas a empezar a practicar educando. No hay que tener temor, porque solamente vas a enseñar lo que está en la hoja. Si alguien te preguntara algo más, no debes de salirte de lo que está ahí. Porque toda la escritura nuestra escuela enseña, y tú lo sabes, pero cuando enseñamos no podemos salirnos de la línea de la materia, de la currícula del ministerio. Si no hay que esperar ese tiempo, llegar a esa pregunta que más adelante puede estar. O si quieres, respondes en corto, de una manera pequeña. Ahora, el 7 dice entonces, llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Un momentito, ¿a qué te hace recordar el orar repitiendo vanas repeticiones, Carlitos? Por ejemplo, el Padre Nuestro siempre se repite, pastor. Eso, estamos haciéndonos una memoria de la religión tradicional, de la religión idólatra. Lamentablemente, ese fariseísmo de la religión católica, la mayoría de los feligreses, porque tampoco son todos, porque muchos católicos realmente aman a Dios y están ahí y no hacen vanas repeticiones del Ave María. Es más, ni rezan el Ave María ni el Padre Nuestro, sino que han aprendido a orar y se están acercando más a la verdad. Y muchos de ellos serán salvos porque saldrán de ese camino y entrarán al cristianismo. Tenemos el ejemplo de Nehemías. Amén. Nehemías hacía oraciones muy cortas, muy al punto, muy específicas, muy concretas, sin palabrería. Ahora, nosotros podemos hacer oraciones directas, concretas, pero nosotros también podemos hacer una oración amplia, larga, según el momento y el espacio y según la clase de oración que uno haga.
Hay muchas maneras de orar. No se necesita tampoco un discurso para influenciar a Dios. Dios es inmanipulable, Dios es influenciable. Ahora, no podemos hacer que Dios nos ame más de lo que nos ama porque hablamos una gran oratoria. Pero déjame decirte algo, Carlitos. Eso sí te digo, en el crecimiento espiritual, en el proceso de madurez, Dios también te demanda esa rectitud. Dios también te exige, Carlitos, que seas adecuado, asertivo con Él, porque ya maduraste. Recuerda que los hijos van creciendo y cada etapa que van pasando, ellos también su lenguaje, su oratoria es diferente. Versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, habla de los fariseos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Usted que es un buen estudiante del libro de la fe cristiana, te pregunto, ¿qué atributo es este? La omnisciencia. La omnisciencia es el todo conocimiento, porque Él dice que antes que pidáis, Él sabe lo que necesitas. Ahora, Dios conoce mis necesidades, conoce las tuyas, y antes que yo vaya a pedirle a Dios por mis necesidades, y esto es una maravilla, el eterno Dios es hermoso, porque Él sabe lo que sus hijos necesitan. El Señor le enseña a sus discípulos cómo se debe de orar, y que no orasen como los fariseos, que no orasen como los saduceos. Y el Señor les da una oración modelo. El Señor no dio esta oración para que la aprendiésemos de memoria, Carlitos. Es una oración modelo que contiene grandes verdades teológicas. Pero déjame decirte algo. ¿Quién es el autor de esta oración, Padre Nuestro? El Señor Jesús, un judío en el tiempo, un judío en el... Tú lo has dicho. El autor es el maestro divino, Dios hecho carne, un judío. Mira qué importante. Enseñándole a judíos en pedir la promesa del Antiguo Testamento. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué reino te ha ofrecido a ti el Señor bíblicamente? Ninguno. Porque tienes el reino espiritual de Dios. Desde que ya el amado Espíritu Santo mora en ti. Desde el momento que ha sido localizado, posicionado al cuerpo de Cristo, que eres la iglesia, inmediatamente ya el reino está en ti. Pero Carlitos, es un reino espiritual, no físico. Aquí en esta oración modelo se encuentran los grandes temas antiguos testamentarios. Por ejemplo, aquí está el tema del pacto. Aquí el tema reino expresado. Aquí está el tema de la simiente. Aquí está el tema de la gracia de Dios. Aquí está el tema de la confesión expresado. El tema del perdón. Prácticamente los grandes temas bíblicos del Antiguo Testamento están expresados.
Una de las cosas, hijo, que debemos de entender, Carlitos, escúchame bien, es una extraordinaria manera de aprender mejor la Biblia. La predicación expositiva. Hay un autor original, hay una audiencia original. Esa es la primera aplicación en que nos cae la Biblia. De ahí, después que yo enseño de la mejor manera, aplico a la iglesia contemporánea, al tiempo de nosotros. No debemos empujar las puertas. Debemos de esperar ese tiempo, Carlitos, que Dios nos dé. ¿Para qué? Para ministrar una iglesia bíblica. Amén. Amén. Muy bien, Carlitos. Ahí nos vamos a quedar para que te prepares para las 7. ¿Ok?